En la década infame pasó de todo, pero de todo malo, o por lo menos en esta década comenzó todo lo malo, digamos un menemismo a blanco y negro. Luego del primer golpe del siglo XX, donde rajaron a Irigoyen e impusieron la dictadura militar más corta de todas, un año y piquito nomás, comenzó un periodo democrático súper corrupto donde abundaba el amiguismo político como nunca. En la década infame hubo corrupción, elecciones arregladas, otras recontratruchas, hubo devaluación, traición a la patria, fusilamientos, exilios y presos políticos, otros presos políticos, más presos políticos, asesinato en el Senado, aparecen las villas de emergencia, restauración del modelo conservador, censura al radicalismo, picanas, torturas, entra el fascismo, sale la YPF, entramos a la guerra o salimos de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto en el marco de hechos completamente políticos de adultos. Pero que haya habido un fraude millonario por parte de jóvenes adolescentes, eso sí que es una infamia. ¿No lo sabías? Ahora te lo cuento, pero antes la introducción. ¡Dale! La Lotería Nacional Argentina fue creada en 1893 por un decreto del Congreso para regular, administrar, explotar y ejercer todo tipo de control en los juegos de azar legales y públicos por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo era que el dinero que allí se ponía en juego era dinero limpio, en juegos transparentes y sin trampas, y que los fondos que se generaban a partir de los sorteos servirían para la asistencia social, el bienestar de la gente, la beneficencia y la mejora de las condiciones de vida de la población en general. Acá te mostramos un breve resumen de lo que los fondos de la Lotería Nacional lograron construir en el país que representaba Gardel. Mirá. Sí, yo ya me indigné y van unos minutos del video nada más, pero pará, porque nuestra historia comienza en junio de 1942, más precisamente en el Café de los Angelitos, ahí en Rincón y Rivadavia, a metros del Congreso nada más, cuando unos jóvenes quinceañeros y veinteañeros, Boy Scout, se juntaron en una de las mesas a charlar como todo el mundo y a planificar un golpe que será maestro y que de lograrlo los hará millonarios de inmediatamente, y lo mejor de todo, sin que nadie lo sepa ni se den cuenta tampoco. Esos jóvenes eran los niños cantores de los distintos sorteos de la Lotería Nacional. Aunque se los denominaba niños, algunos ya eran semiadultos, por decir de alguna manera veinteañeros. En esa charla, que se ve que ya venían trayéndola desde hacía un tiempo atrás, comenzaron a cranear una estafa sin precedentes en estas pampas. Uno de ellos saltó diciendo que conocía a un tornero amigo italiano de nombre Sabino Lancelotti y que en su taller podría fabricar una bolilla de madera como las que se usaban en los sorteos de la Lotería Nacional, tan igual e idéntica que podrían manipularla haciéndola pasar como una de las bolillas del sorteo, para poder así obtener uno de los premios más grandes que se sorteaban en esos momentos. Los otros jóvenes, en vez de decir, nah, macho, a ver si nos sale mal y nos meten en cara a todos, otros quizás más firmes dirían, nah, salta la liebre y salimos todos en los diarios. No, nada que ver, ninguno dijo eso, todos dijeron, apa, bueno, vamos con esa. Y el proyecto se puso de inmediato a la obra. Acudieron al tornero y el tipo, que era adulto, en vez de decir, nah, muchachos, yo no me meto, a ver si la ligo yo por culpa de una pendejada de ustedes. No, tampoco. El tipo dijo que sí. No olvidemos la línea temporal de esta historia, la década infame. Un mes después, más precisamente con el sorteo del 24 de julio de 1942, el número que sale favorecido con uno de los premios más chicos es el 25.977. El ganador se llevó 5.000 pesos de la época. Ten en cuenta que un sueldo promedio de un laburante en esos años era de 200 pesos o 250, pero ahí nomás. Así que 5.000 pesos era un buen número. El ganador, un joven muy joven, mayor de edad pero joven aún. Sí, era uno de los niños cantores. El sorteo fraudulento había tenido éxito. Además, el fraude era efectivo y se quedaron con el efectivo. Ahora, eso fue una prueba, nada más. El plato fuerte es con el sorteo más grande. Los niños cantores fueron esperando los sorteos y las semanas para incluso no levantar sospechas y que el pozo aumente una cifra considerable. Hasta que llegó el 4 de septiembre de 1942. El pozo acumulado era de 300.000 pesos. Más o menos, calculando la inflación típica de acá, hoy 2022, sería una cosa así como más de 70 millones de pesos. Y te diría que más todavía, me parece.
La cosa que llegó el día del sorteo y todo pareció normal. ¿Quién iba a sospechar de esos niños? Los turnos fueron de 3 jóvenes por cada uno de los 3 sorteos. 9 jóvenes en total. Uno tenía la bolilla falsa de los premios escondida y otro tenía la bolilla falsa del número a salir y la tenía escondida. Pasaron los minutos del sorteo, los números vacantes, salieron unos premios menores hasta que llegó el turno de la grande. Número favorecido, el 31.025. El premio, 300.000 pesos. Y hubo un ganador. El billete ganador lo tenía uno de los niños cantores. Sí, eran millonarios. Pero toda mentira tiene patas cortas y toda estafa tiene una boca buchona que termina desmantelando obras maestras de la delincuencia. Mirá. En realidad te mentí un toque para ponerle suspenso al video y a la historia, ¿no? El sorteo no fue tan transparente como todos pensaban y como venía siendo antes. Ya había una sospecha de unas semanas atrás. ¿Por qué? Porque algunos de los niños, quizás por la emoción de lo que iban a hacer en ese sorteo y que se iban a quedar con un flor de posazo, se le escapó seguramente la tortuga. Alguna información a alguna noviecita, a algún amigo que no estaba en el plan pero capaz que lo querían incluir, algún pariente que quisieron esconder información y no pudieron, y el rumor se empezó a correr como la bolilla en el bolillero. El rumor era muy fuerte y contundente. El sorteo del viernes 4 de septiembre, jueguenle al 25, que va a salir. El rumor pasó al vecino. El vecino se lo contó al pariente. El pariente se lo contó al amante. El amante se lo contó al del almacén. El del almacén se lo contó al del tranvía y qué sé yo, se desparramó por todos lados. De hecho, los levantaquinielas de la época no aceptaban jugadas con el 025 y otros fueron tan locos de desesperación que hasta se fueron a buscar billetes a otras ciudades e incluso provincias con el número 25. El diario Crítica, sensacionalista y exagerado y bizarro como Crónica Hoy, se había enterado de que el sorteo del viernes iba a ser favorito el 25. La gente lo comentaba y lo jugaba un montón. Y al otro día del sorteo publicaron la botoneada. El número 025, el gran anticipado de ayer, salió en la grande, dijo Crítica. En un nuevo caso tan sorprendente como los sorteos anteriores se ha producido en el sorteo de la Lotería Nacional. Esto no hizo más que exacerbar la opinión pública y de los medios y llegó la noticia a un diputado del radicalismo santafesino, Agustín Rodríguez Araya. Araya investigó y llevó el caso a la Cámara de Diputados de sospechas en el sorteo del viernes 4 de septiembre. Los niños cantores estafaron a la nación, decía el diputado. Pero claro, los niños eran niños. Alguien mayor tenía que haber detrás de todo esto. Entonces se creó una comisión investigadora para dar con el fin de la estafa. Además, ya desde hacía meses, antes de la primera estafa, la Lotería Nacional era blanco de críticas porque no era muy transparente que digamos. Entonces se ordenó inmediatamente la detención de los niños cantores. Al día siguiente se ordenó una serie de allanamientos en los domicilios de estos y comenzó el interrogatorio y el careo entre ellos. La mentira no se pudo sostener mucho y comenzaron a delatarse entre ellos. Y claro, eran niños. La confesión abrió la estafa. Entre los allanamientos se encontraron en la casa de algunos altísimas sumas de dinero provenientes del sorteo, o en otros casos encontraron enterrado en el patio de la casa de uno de ellos una bolsa con más de 50.000 pesos que eran también del sorteo. Entonces sí, adentro todos. Pero antes los obligaron a repetir la maniobra en los bolilleros y fue tan pero tan bien realizada que los fiscales y presentes no se dieron cuenta en qué momento lo realizaron y tuvieron que hacerlo varias veces. Los niños cantores la tenían re clara. Tremendo. Pero la comisión investigadora que estaba a cargo de Araya y también unos cuantos diputados radicales y algunos socialistas no se quedaron solo con eso, sino que la sospecha anterior traía cola y dudas acerca de quiénes son los reales beneficiarios de concesiones para vender los billetes de lotería, a dónde iba a parar ese dinero en beneficencia porque el asistencialismo y la ayuda a la gente no llegaba, y lo que descubrieron fue algo atroz. Mientras tanto, los niños cantores de apellido Navas, López, Tambore, Sittenberg, Praino, La Daga y Mañana, los más adultos, y hasta el mismo tornero Lancelotti, que también cayó en la volteada, fueron condenados a 3 y 4 años de prisión respectivamente. Pero la comisión llegó a otros beneficiarios del sorteo. Sí, ellos, jueces, concejales y varios exministros. Obviamente no fueron condenados ni procesados. Viste que el político tiene inmunidad. Qué sé yo. Pero lo que descubrieron los de la comisión fue tremendo, porque encontraron gravísimas irregularidades en el funcionamiento del organismo oficial de la Lotería Nacional, que iba desde el uso de bolillas con distinto peso para salir favorecido el sorteo a alguien, a maniobras con los billetes ganadores no cobrados, premios pagados sin billetes ganadores, privilegios para la venta de lotería, otorgados a parientes de antiguos expresidentes de la nación y otros amigos funcionarios del poder conservador. Sí, todo estaba recontra podrido. De más está decir que ese sorteo se declaró nulo y nadie vio un mango.
Pero Rodríguez Araya fue por más. Le interesaba un tema mucho más importante y más grave. ¿Quiénes eran los de la sociedad de beneficencia? Porque hospitales, escuelas y asilos públicos, nada, no existía nada. Y la respuesta no está en el viento, como dijo Bob Dylan. La respuesta está acá, en la casta política, diría el porrudo de Milei. Sí, se trataba de la concesión de decenas, que sería la 10ª parte de un cartón entero de la Lotería Nacional a los pobres y lisiados para su venta. Eran miles y miles de decenas desperdigadas por todo el país que implicaban una importantísima renta mensual para la sociedad. Araya lo denunció en diputados diciendo: tienen decenas y decenas parientes de expresidentes de la República. Hay parientas de jueces, mujeres de exministros, un concejal de Balcarce, un cuñado de otro exministro nacional, y la lista seguía y seguía. Había una señora rica que posee 8.000 hectáreas del litoral argentino completamente pobladas de haciendas que tiene beneficio también. Hay dueños de caballos de carrera que se ven todos los domingos en el hipódromo. Y Araya seguía, uno de los presidentes de la Lotería Nacional distribuye generosamente decenas a sus maestros de golf. Entre ellos se suman altas cifras de 30.000 pesos a 40.000 pesos. Y te recuerdo por segunda vez, el laburante ganaba 250 pesos con toda la furia, comparado con estos 30.000 pesos que le regalaban a los del golf, nada. Y Araya también seguía. Hay un activo de la Revolución del 30, un teniente coronel muy importante que distribuye decenas a sus familiares. Y hasta la ligaba un pedicuro de un ministro conservador actual. Sí, por eso fue tan infame esa década. ¿Lo vas entendiendo? Araya había descubierto una maniobra fraudulenta peor que la de los niños cantores. Por eso uno de estos niños, cuando lo entrevistaron, se recalentó con los medios y lo dijo en caliente. ¿Y qué quieren? Todos viven bien y gastan más de lo que tienen. Y todo el mundo lo ve y nadie dice nada. Nosotros también tenemos derecho a pasarla bien como ellos. Pero terminaron en cana igual. Aunque no por mucho tiempo, porque unos meses después comenzaría la agitación nacional que derivaría en el golpe del 43, donde fueron sacados estos muchachitos corruptos del gobierno. Y la década infame se terminaría, aunque la corrupción siguió. La investigación de la comisión a cargo de Araya había destapado una ola de estafas como nunca vista por estos lares, demostrando que los verdaderos beneficiarios de las pensiones vitalicias de la Lotería Nacional iban a parar a la gente cercana al poder político, al poder judicial y al mundo financiero. Lo que le tocaba al pueblo era mínimo. Pero pará, no te irrites ni te indignes, porque esto sigue y sigue, porque Araya fue hasta las últimas consecuencias, y se ve que el conservadurismo había perdido mucha fuerza como loco, porque si esto pasaba 10 años antes, cuando justo era el presidente, a Araya seguro lo nismeaban. El diputado radical llegó hasta la sede de las damitas de beneficencia, que acorraladas por los medios, la opinión pública y la policía, mostraron sin pudor un largo fichero de beneficiarios que ellas denominaban patrones protectores, y que escudándose de no salir culpables ellas mismas, decían que les daban preferencia a los pedidos de estos tipos para conquistar la buena voluntad de ellos y así lograr el cumplimiento de la misión filantrópica. Misión que no asomaba al pueblo ni por joda, como ya vimos. ¿Ves? Acá están los hospitales, las escuelas y los asilos públicos que se hicieron con la lotería. En el enorme fichero estaba todo muy bien ordenadito y clasificado por cargos, y cada uno de ellos tenía sus propias fechas. Araya contaba que era irritante e indignante ver esta larga lista que incluía: guarda, vos que estás viendo el video, no vomites ni te indignes tampoco, había arzobispos, obispos, expresidentes de la nación, ex vicepresidentes, senadores nacionales, diputados, presidente del banco tal y presidente del otro banco tal, generales, tenientes coroneles, jueces tal, otro señora del ministro, señora del juez, etcétera, etcétera. La sociedad de beneficencia que manejaban las damitas ricas del poder era completamente una estafa nacional, una traición a la patria. Todo para la oligarquía conservadora, nada para el discapacitado, nada para el huérfano, nada para el pobre, nada para el enfermo. Y el ejemplo clarísimo que dio Araya fue que solo se contabilizó los primeros meses del año 42 y se habían repartido entre las amistades del poder una suma no menor a casi 4 millones de pesos. Repito, por tercera vez, el sueldo de un trabajador en esa época era de 200 pesos, nada más, y la Lotería Nacional existía desde 1893, así que el cálculo te lo dejo a vos. Fíjate desde qué época venían estafando con eso de la lotería, Rodríguez Araya, el gran héroe de esta historia, resumía así, atacando a las damitas de honor diciendo: a pesar de su alcurnia, no son sino estafadoras que todavía no han sido procesadas las señoronas que lucraban burlando la ley, y son malversadores de caudales públicos los que acordaron tantos provechos ilícitos, ya que solo pudieron permitirlos por cohecho o por incumplimiento malicioso de los deberes de su cargo. Con esta dádiva no consignada en la legislación social de nuestro país, se establece una injusticia social que justifica las reacciones de los humildes
humildes contra los beneficiarios ilícitos de estas preventas, porque no son los pobres, ni los necesitados, ni los inválidos que más necesitan de la ayuda del Estado los que aprovechan esto, sino aquellos otros que utilizan estos recursos para dar desahogo a sus vicios y para aumentar sus ingresos ya cuantiosos. Surge de mis manifestaciones la exacta visión de que no se trata de un negocio accidental ni transitorio. Era un sistema de delincuencia organizado, permanente, que venía de años y años, que se agrava cada día al realizarlo dentro de la más completa impunidad. Sí, era una tomada de pelo al pueblo inocente que jugaba todos los días algún numerito a la quiniela para ver si podía sacar unos pesos de más y comer un poco mejor en una década donde el hambre y la guerra mandaban en todo el mundo. Y así se cayó la credibilidad de la Lotería Nacional, que junto al correo y a la caja de ahorro postal eran sinónimos de confianza de la gente en la época que no había confianza. Luego de esto, la Lotería Nacional tuvo años y años tratando de remontar esa credibilidad caída, hasta que por supuesto la gente volvió a apostar por el escolazo para salir de la milladura, que siempre hubo. Como pasa siempre, ¿viste? La gente va a jugar igual. Pero seguí mirando el video hasta el final, porque el final es épico. Y vos dirás, ¿y qué pasó? ¿Saltó la liebre con la corrupción donde estaban metidos presidentes, vices, obispos, concejales, ministros, jueces, tipos del hipódromo, damitas de honor, etcétera? ¿Alguno fue preso? ¿Cómo terminó todo eso? Te lo muestro de nuevo con esta foto. Mirá. Sí, la nada misma. Por lo que te dije anteriormente, la agitación popular derivó en el golpe del 43. Además, políticamente, todos estaban embarrados hasta el cuello. La política argentina pasaba por la neutralidad en la guerra mundial, que pesaba un montón. Entrar o no a la guerra. Y otros quilombos internos como siempre, sin contar la cantidad de irregularidades del gobierno de Castillo. Como por ejemplo, las próximas elecciones nacionales que se harían entre el 43 y el 44. Y que veían a Robustiano Patrón Costas como el futuro presidente argentino para seguir con la infamia nacional de la década. Y bla, 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 bla. Ninguno preso, el tema se olvidó rápidamente y la gente siguió sin la beneficencia. Pero pará, recordá algo que te dije anteriormente. Yo te dije que el diputado radical que generó y descubrió todo esto a partir de la estafa de los niños cantores, el doctor Agustín Rodríguez Araya, era el héroe de esta historia, El héroe. Bueno, más o menos, quizás, pero estábamos hablando de la década infame, y Rodríguez Araya también tenía sus propios chanchullos, como los que dieron los rarísimos números del balance en el club Rosario Central, quien había perdido la categoría en el año 1941. Rodríguez Araya, fuerte dirigente del club rosarino, terminó siendo presidente del canalla en el año 42, cuando Central jugaba en la B y se descubrió el fraude de la Lotería Nacional, esa que te conté. Rosario Central ascendió ese año, justamente, qué casualidad, gastando una fortuna en la institución en ese año, fortuna que no gastaban ni siquiera cuando estaban en primera división, y la AFA exigía tanto y tantos gastos. Pero esto, mis queridos amiguitos de la revista PUAG, esto será historia para otro video, y la historia de hoy termina acá. Likeá, compartí y comentá, jova, qué te pareció la historia y si la conocías de antes. Suscríbete al canal y de paso te digo 3 cosas más. Primero, te dejo el link de Cafecito por si nos querés dejar una donación al canal, así compramos más libros y hacemos historias mucho mejores que estas. De hecho, esta historia está basada en este libro y otras fuentes de información que te dejo abajo. Segundo, como el tema de los niños cantores resultó de una inocencia perdida en el marco de corrupciones de adultos en una década de fraude total, a partir del año 43 la Lotería Nacional obligó a los niños cantores a cambiar de pilcha, a tener pantalones cortos sin bolsillo, incluso sabían estar en guardapolvos también sin bolsillos y solo con calzoncillos abajo. Mirá si no llegó tanto la desconfianza hasta de los pibes, Y tercero, la próxima semana haremos la historia que ustedes eligieron en esta encuesta y que están eligiendo. Dale que todavía podés votar y opinar. Así que te esperamos la próxima semana y chao.